Bueno, continuando con la clase de ayer de membrana epirretiniana, la clasificación de la membrana epirretiniana en el OCT, el estadio 1A, este es un engrosamiento de la retina externa con una retina interna normal todavía. En el estadio 1B hay un mayor engrosamiento de las capas externas de la retina con un engrosamiento discreto de las capas internas. Aquí, como se puede ver en la imagen, que es esta segunda de aquí abajo, ya hay una disminución de la depresión foveal. En el estadio 1C, aquí ya hay un engrosamiento grave de la retina interna. Y el estadio 2A, aquí es una membrana con una formación de pseudoagujero y el 2B igual con pseudoagujero, pero con una esquisis de las capas de la retina neurosensorial. Bueno, para el diagnóstico, antes se pensaba que la angiografía con fluoresceína era el de primera línea, pero ahora se ha visto que el OCT detecta el 90% de los casos. Entonces, la MER se va a visualizar como una banda hiperreflectiva en la superficie de la retina. Este puede estar asociada con una ondulación de la superficie de la retina y disminución de la depresión foveal. También hay un aumento del grosor retinal, como ya mencioné, y se pueden encontrar quistes intrarretinianos también. Y bueno, para el tratamiento quirúrgico, la principal indicación para operar una MER es que el paciente sea asintomático, o sea, que el paciente refiera a una disminución de la agudeza visual con o sin metamorfopsias. La cirugía usualmente está reservada para los pacientes con una agudeza visual menor a 20/60 o menos, pero la mayoría de las técnicas quirúrgicas, la mejoría, perdón, de las técnicas quirúrgicas ha llevado a que los pacientes con una mejor agudeza visual lleguen a la cirugía, pero que ellos refieran molestias más graves, igual metamorfopsias, diplopia o por razones de su trabajo. Después de la cirugía, se puede esperar que la mejoría de la agudeza visual sea de dos o más líneas en un 40 a un 55%. Esté alcanzando una agudeza de 20/50 o más. Y se ha visto que mejora la sensibilidad al contraste, aunque no haya mejoría, pues en este caso como de líneas en la agudeza visual. Y bueno, para la cirugía de la MER, usualmente esta comienza con la vitrectomía en en aquellos pacientes que la hialoides posterior está adherida. El retiro de esta membrana debe ser lo más atraumático posible debido a la membrana limitante interna que está adjunta al vítreo. También se puede usar triamcinolona, para ayudar a la visualización y el retiro particularmente del área macular. También el uso del colorante vital para ayudar al peeling, como el más usado, que es el azul brillante, creo que es. Y se ha propuesto también que el retiro de la membrana limitante interna al momento de la cirugía ayuda ayuda a retirar la proliferación de miofibroblastos y cualquier residual microscópico que quede de la membrana epirretiniana y este reduce el riesgo de recurrencias. Y bueno, por último, las complicaciones que se pueden presentar intraoperatorias, pues puede haber hemorragias petequiales de los capilares perifoveales o hemorragias preretinales. Y de posoperatorios, pues se ha visto que la catarata tiene una incidencia en el primer año de hasta un 30 a 65%, por lo que se ha decidido actualmente hacer la cirugía combinada de catarata con peeling, vitrectomía y peeling. Y la recurrencia se da en menos del 20% de los pacientes y este tiende a recurrir a los 20 meses posoperatorio aproximadamente. Y sería todo.
Perfecto. ¿Se escucha mi voz ahí? Sí se escucha. Sí, Sí, doctora. Perfecto. Muy Sexto. bien, vamos a iniciar. Al cabo, pues este tema realmente no es tan largo. Estoy haciendo, pues en este caso, énfasis de lo que es la patogenia o la patogénesis de esta enfermedad, que es la vitreoretinopatía proliferativa. Muy buenas tardes, pues ya había dado previamente una clase, entonces, pues en dado caso, pues le recuerdo mi nombre. Soy la doctora Marta Alicia Sánchez y soy residente de tercer año. Perfecto. Vamos a continuar. Muy bien, a manera de una pequeña introducción, la cual va a ser la importancia de esta enfermedad. Esta enfermedad, vamos a empezar a definirla primeramente, se conoce como una enfermedad fibrótica no angiogénica, que esta va a ser caracterizada por crecimiento y migración de las membranas, tanto pre como subretinianas, que básicamente va a ser una contracción y nos va a llevar a una contracción y posteriormente a un desprendimiento de retina. ¿Cuál es como tal la gran importancia de esta enfermedad? Bueno, lo importante es que es la principal causa de fallo en la cirugía de un desprendimiento de retina, a pesar de que la misma cirugía, sea cual sea el método que se hubiera elegido para reparar este desprendimiento, fuera de manera exitosa en el posoperatorio inmediato o mediano. Bueno, en esta situación se reporta la aparición de esta enfermedad como tal de un 5 a 10% posterior a un desprendimiento de retina traccional. Ahora, eso es algo que vamos a hacer énfasis varias veces porque es como parte indispensable de esta patología, que para que se presente esta enfermedad como tal hay que tener siempre un antecedente de un desgarro retiniano. Ahorita de todos modos más adelante vamos a hablar de un segundo factor que va a ser primordial a la par del desgarro para que como tal se pueda presentar esta enfermedad. Bueno, hablando de esto, vamos a ver principalmente lo que son los factores de riesgo. Se menciona que como tal lo mejor en esta situación es la prevención. Prevención en este caso estamos hablando de un reparo pues lo más inmediato posible del desprendimiento de retina que está pasando en este paciente. Esta enfermedad, lo que es la vitreoretinopatía de manera espontánea, vamos a estar pensando en un paciente que tuvo un desprendimiento de retina de manera crónica. También vamos a ver en pacientes con un antecedente de algún tipo de traumatismo, una retinitis viral o una uveitis que ya pues de mucho tiempo. También podemos pensar en pacientes en general como un factor de riesgo, no solamente para la espontánea, sino pues se puede decir de manera generalizada, en pacientes con afaquia, con desprendimientos grandes o los desgarros gigantes que ya habíamos hablando previamente, que vas a recordar que son pues desgarros de más de 2 cuadrantes o mayores de 90 grados, un antecedente pues de un hemovitrio, múltiples cirugías intraoculares, un traumatismo del segmento posterior, principalmente los penetrantes, y lo que hace mucho énfasis además son las hemorragias o desprendimientos coroideos. ¿Qué otras situaciones nos van a hacer pensar que sea un desprendimiento de retina asociado a enfermedades como Wagner, síndrome de Stickler, Marfan, una vitreoretinopatía exudativa familiar? Cirugías en general, pues hablamos de retina, translocación macular, un implante de una prótesis retiniana y básicamente resecar un tumor intraocular. Factores de riesgo preoperatorio, pues el que el paciente haya tenido un sangrado vítreo o subretinando, un desprendimiento de poroideo, o que haya tenido una cirugía previa fallida, por lo que hemos comentado, un desprendimiento de manera pues ya prolongada. Aparte, pues hay que estar pensando en pacientes que les dieron crioterapia de manera excesiva. Vamos a hacer unas pequeñas clasificaciones. Básicamente son como dos principales que con el tiempo estuvieron cambiando. La primera esta es la clasificación de la vitreoretinopatía proliferativa, presentada primeramente por este grupo de estudio, que es el Silicon Oil. Básicamente nos está dando un grado A, B, C y nos va a decir B o A si es anterior o posterior al ecuador. Si estamos viendo pues el grado A, que pues, solamente pues encontramos la opacidad vitrea, que es el haze, celularidad o cúmulo de células en el vitrio. En el EPR básicamente es algo más anterior, más de segmento anterior.
En el grado B, pues ya va a ser un poco más superficial, pero pues también encontramos el borde del desgarro enrollado irregular, y pues el grado C es lo que dijimos, se va a dividir en P si es posterior al ecuador o A si los hallazgos son anteriores al ecuador. Y posteriormente, en el 1991, la Sociedad de Retina nos está dando otra clasificación, que es la clasificación de severidad clínica. Volvemos un poquito más al grado A, B y C, pero ya los está haciendo como un poquito más extensos, más, por decir, más elaborados a la hora de nosotros poder clasificar lo mismo. No me voy a meter pues muy a grandes rasgos para que posteriormente, ya que les mande la presentación, se pongan a leerlos y a verlos con detenimiento. Bueno, básicamente vamos a empezar o vamos a hacer pues la sospecha. Ya hablamos de los factores de riesgo, ya vamos a ver o pensar en este tipo de pacientes cuando pueden llegar a tener este cuadro. Principalmente si estamos hablando que pues el paciente tuvo un antecedente de algún tipo de cirugía por un desprendimiento, regularmente va a empezar tras 4 a 6 semanas con un rango promedio de 4 a 12. Tras, pues, como tal, la reparación puede ser seclaje y o vitrectomía. Va a haber aumento de la reflectancia, pues con la apariencia típica de celofán en la retina interna, y en parte del momento de ver en segmento anterior encontramos las células pigmentadas del EPR en vitro en polvo de tabaco. No sé si alguien más recuerda qué otro nombre tiene este signo, que es el que vemos aquí a la derecha. ¿Alguien recuerda qué más podemos llegar a pensar o qué otro nombre se encuentra con el nombre además del Schaefer. polvo de tabaco? Exactamente. Signo de Schaeffer o de Schaefer, como lo puedan decir. Muy bien. También si estamos hablando pues que realmente es una enfermedad inflamatoria, podemos encontrar pues un cuadro clínico caracterizado por una reacción celular o proteica en cámara anterior, como estamos viendo aquí pues en la imagen del lado derecho. Y en este caso, pues estamos hablando que tiene un desprendimiento asociado. Vamos a recordar que vamos a encontrar una presión intraocular disminuida, además de que podemos encontrar dilatación de los vasos de iris o pues ya de manera un poco más tardía, dependiendo de la cronicidad del cuadro, una neovascularización del mismo iris. Ahora, también si estamos hablando de este cuadro, podemos encontrar que esta vitreoretinopatía como tanto puede ser posterior como puede ser más anterior. Más anterior estamos hablando con que aquí la severidad del cuadro, o más bien estamos viendo que el cuadro se está viendo pues a nivel de la base de vítreo, pues como dijimos anterior. Va a haber contracción de las membranas asociada con la base vítrea, seguramente después de una vitrectomía fallida, un tamponade o pues el traumatismo penetrante, que son como las causas más comunes de encontrar una vitreoretinopatía anterior. Puede haber una tracción anteroposterior, que va a hacer que pues básicamente el pliegue va a estar tirándose adelante y producir esto que se llama el acortamiento posterior, que básicamente estamos viendo cómo la retina se está haciendo un poco más hacia adelante. Ya básicamente dentro del segmento posterior, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? Pues la tortuosidad de vasos pequeños y grandes. Cuando la enfermedad se está avanzando más, va a encontrar pues la formación como tal de las membranas, que es lo más característico de esta enfermedad. Pues van a, como vemos en la imagen ahí de la derecha nuevamente, pues van a encontrar arrugas o múltiples pliegues en la retina. Si estamos viendo aquí en la parte inferior, que es como algo también muy característico de esta enfermedad, muchas veces los regmas o los desgarros en esta enfermedad van a provenir de la parte más inferior, porque siempre hay que tener cuidado en este tipo de pacientes. Y pues como tal, en el estadio final, la tracción pues va a provenir de todos lados. Por eso, para que se forme la producción de la misma vitreoretinopatía proliferativa, que puede ser pues anterior, como ya hemos platicado en la diapositiva anterior, o posterior, como estamos hablando aquí en esta parte, pues lo que al final va a ser que el desprendimiento de retina que aparece en este tipo de pacientes va a ser un desprendimiento en embudo y pues inferior, lo que habíamos comentado, que principalmente ya hay que buscar el desgarro en este tipo de pacientes en el lado inferior. Bueno, hablando un poquito y viendo un poquito más de la clasificación, aquí estamos viendo como un pequeño grado B,
11A, nomás como para que ustedes tengan la idea de cómo va a progresar este tipo de pacientes. Entonces, lo que dijimos finalmente, pues el estadio final de este tipo de pacientes es lograr un desprendimiento en embudo. Tenemos a ver los pliegues o las arrugas que también habían comentado, o algunos que les ponen como si fueran unos pliegues en estrés, que es como algo muy característico, pues para finalmente la enfermedad pues esté avanzando como aquí en esta parte que le estamos señalando. Si vemos, está básicamente todo lleno como si fuera de cicatrices, está yendo pues bandas vítreas que van de un lado para otro en ese tipo de pacientes. Y un poco más de lo mismo, estamos viendo aquí pues nuevamente diferentes tipos de desgarros, que básicamente vamos a lo mismo. Aquí estamos haciendo como una especie de pliegue a nivel de la mácula, que pareciera que la mácula en este caso está pegado, pero estamos haciendo como los pliegues para volver a lo mismo. Finalmente este tipo de desprendimientos va a ser un desgarro o un desprendimiento en embudo. Bueno, ahora sí se puede decir como realmente lo importante que es la patogénesis, es que es como la causa principal de lo que estamos hablando el tema de hoy. Bueno, ya le habías comentado que principalmente necesitamos un RECMA para que ocurra este tipo de enfermedad, pero hay otra situación aquí que son los trastornos de la permeabilidad, que son de los factores de riesgo que hablamos al principio. ¿Por qué? Porque puede hacer que el paciente tenga un trastorno de la permeabilidad en la barrera hematorretiniana, como por ejemplo una uveitis, pero simplemente una uveitis no hace que nos dé esta enfermedad. O en el caso contrario, pues que podamos tener unos desgarros en la herradura, unos agujeros por ahí, que son las lesiones predisponentes, pero volvemos a lo mismo. En este caso, podemos tener simplemente los agujeros sin a futuro tener esta enfermedad. Entonces, por eso dijimos que son como dos situaciones muy importantes, que básicamente son trastornos de la permeabilidad y una alteración a nivel de la barrera hematorretiniana, que provoca pues que la misma reacción de inflamación, que va a hacer que se pone en contacto los tipos celulares de la retina y del EPR con la cavidad vítrea, para finalmente nos va a llevar a lo mismo, a las mismas fibras celulares en la superficie de la retina. Aquí vamos a hablar un poquito antes de unas pequeñas situaciones como para que nos quede aún más claro de cuáles son los procesos importantes, que básicamente nos vamos a ir desglosando en pasos para que se pueda hacer entender, porque al final esto se puede llevar como si fuera un círculo vicioso de que una cosa nos va a llevar a la cosa y al final volvemos al inicio. Vamos a hablar un poquito de algo que se llama transición epitelial mesenquimatosa, que básicamente se considera como el evento clave. Vamos a recordar que este tipo de transiciones, básicamente en este caso va a ser una diferenciación que hace que las células se van a unir a la fibronectina rica en matriz extracelular que se encuentra en el vítreo, así como en la superficie de la retina, que va a hacer que empiece una división y migración celular. La misma pues va a ser secundaria a causa de ruptura. Estas células que normalmente están pegadas en el EPR se puede decir, empiezan a nadar o a volar en el nivel de la cavidad vítrea y es así que se empiezan a unir. Hablando un poquito más de las células del EPR, vamos a recordar, pues como dijimos, que estas células empiezan a proliferar a una respuesta, pues a los estímulos, como se puede decir, como de una agresión, como puede ser el láser o la crioterapia. Eso es un poco importante como para recordar que va a ser parte del tratamiento y a la vez una contraindicación. Vamos a ver que después de un desprendimiento, que es lo que nos interesa el día de hoy, las células de la PR va a hacer que se desprenden, como habíamos dicho, y se van a nivel del vítreo, empiezan como decir a volar ahí. Una vez en vitro, van a transformarse con características de fibroblastos, macrófagos y miofibroblastos, que hace que se formen las mismas membranas que no son vascularizadas y básicamente se empiezan a contraer y se ponen debajo de la superficie retiniana, que es lo que habíamos comentado, que la misma proliferación que vimos en la diapositiva anterior. Y otra situación importante son las células gliales. En este caso estamos hablando de las células de Müller. Vamos a recordar pues que las mismas células de Müller están ayudando en la actividad neuronal integrada de la barrera hematorretiniana, que nos ayuda pues a mantener la homeostasis por la regulación osmótica y de los iones para mantener pues ahí un equilibrio. Básicamente el libro de Ryan nos está diciendo que estas enfermedades, toda enfermedad de retina se va a asociar a una gliosis reactiva.
Recordando pues como tal que la gliosis es la que produce cuando el cuerpo genera mayor cantidad de células gliales, básicamente que son las células del sistema nervioso o células más grandes en este caso. Durante esta enfermedad, estas células de Müller van a hacer que se proliferen y migran fuera de la retina, donde forman parte también de las mismas membranas. Y por lo mismo, estas membranas van a ser como puentes que se van a conectar con la retina porque se van a hipertrofiar, se van a hacer más grandes, haciendo los mismos puentes, como dijimos que en la parte apartada con las células del EPR. ¿Qué más? Vamos a recordar por lo que dijimos, hipertrofia y proliferación de las células gliales, que van a hacer que los espacios dejados por la muerte de las células, esto pues a causa de que pues a mayor tiempo de que se desprende la retina va a haber mayor muerte celular, y pues esos espacios, como dijimos, van a estar llenados por células de Müller, y los axones degenerados van a hacer que provoque la misma cicatriz. Finalmente vamos a tener una gliosis reactiva que se va a asociar pues a la misma rigidez de una célula de Müller, que pues en este caso puede ser un obstáculo en la misma regeneración, pues al momento de la reparación. Ahora sí, nos vamos a ir yendo un poquito despacio, paso a paso, cómo se va creando en estas mismas cicatrices o membranas. Empezamos pues con el apartado clave que dijimos que aparece pues un desprendimiento de tipo regmatógeno. Este mismo desprendimiento va a hacer que exista una alteración de la barrera hematorretiniana, que básicamente va a aumentar las mismas células inflamatorias, factores de crecimiento derivados de la sangre y citoquinas en la cavidad vítrea por la misma ruptura. Hablando aquí de los citoquinas y factores de crecimiento, esos son los que menciona el libro, no me voy a meter muy a fondo, igual nada más que posteriormente los lean. Incluso dentro de los mismos factores de crecimiento no estoy poniendo todos, estoy poniendo como los más importantes o los que más menciona el libro. Bueno, ya que tenemos el mismo desgarro, las mismas células del EPR que se vieron interrumpidas se van al vitro, donde pues tenemos como la combinación de la ruptura de la barrera hematorretiniana con las células del EPR que ya se están mezclando. Ahora, el siguiente paso va a ser básicamente lo que es la pérdida del contacto de las células del EPR y pues ya no hay buena señalización con las células con la que regularmente estaban. Eso va a hacer que empiece una proliferación, algo que se llama desdiferenciación, es decir, que van a como modificar sus estructuras para reparar el defecto, que eso es lo que hablamos un poquito cuando mencionamos lo que es la transición epitelial mesenquimatosa. Esto, volvemos a lo mismo, al final va a ser como mucho de lo mismo, son diferentes como partes que al final va a ser lo mismo, va a ser crear esas membranas y demás, causada por influencia de factores de crecimiento y las citoquinas que se lo convierten en unas células fusiformes, que son unas células un poquito más alargadas que van a estar migrando y van a hacer la misma proliferación de las células. Bueno, estas mismas células migran y se van a depositar, van a empezar a depositar colágeno y otros componentes de la matriz celular, que básicamente va a ser colágeno tipo 1 y tipo 3, a diferencia, por ejemplo, de una retinopatía diabética, que el colágeno principal que encontramos es el tipo 2. Entonces, sí y no puede estar relacionado, por ejemplo, con otras enfermedades como la diabetes. Bueno, además del colágeno, vamos a encontrar otras proteínas que mueven la adhesión celular, como la laminina, vitronectina y fibronectina. Esta misma fibronectina va a ser la que encontramos principalmente en los tejidos cicatrizales. Derivan de la circulación, donde pues van a ganar como acceso al ojo por aumento de la permeabilidad de la barrera hematorretiniana y generalmente también se produce de manera local por componentes celulares de la vitreoretinopatía. Bueno, estas mismas células que ya dijimos que van a empezar a a depositar el colágeno, básicamente se multiplican y crean como andamios o puentes en la superficie de la retina o los elementos del vitrio, que ahí es donde propiamente están formando las mismas membranas. Esas membranas, se puede decir, con el tiempo se consolidan y eventualmente van a hacer la contracción de las bandas, creando las arrugas o pliegues en la retina que alcanzamos a ver en los pacientes. Posteriormente, a mayor contracción, mayor fibrosis, posteriormente va a ser el desgarro y la tensión, que como tal lleva nuevamente otra vez a un desprendimiento de retina del tipo traccional. Y volvemos un poquito de lo mismo, ya que existe un desprendimiento de retina, va a haber una isquemia prolongada que va a llevar a la muerte celular
y nuevamente empieza el proceso de la inflamación. Las células de Müller sufren hiperplasia e hipertrofia, que nuevamente nos lleva a la gliosis, y las células de Müller también vamos a recordar son fuertes ricas de citoquinas, que básicamente nos lleva nuevamente al mismo ciclo de proliferación celular, migración y pues la fibrosis. Básicamente se pueden decir, se conoce también como si fueran las cicatrices queloides, o si recordamos un poquito de cirugía general, lo que son las mismas adherencias que se pueden llegar a provocar en los pacientes con las cirugías abdominales por cirugías de manera repetitiva. Es un tanto similar aquí el proceso. Entonces tenemos proliferación, contracción, disrupción, inflamación, tracción, nuevamente inflamación, y básicamente es como un círculo vicioso. Que de hecho como tal, el mismo libro nos lleva aquí, siempre empezando aquí pues como una lesión, el desgarro en la retina, disrupción de la barrera hematorretiniana, inflamación, empezamos con la pseudometaplasia, empieza a formarse la activación de las células de la glía, se migran, se adhieren, proliferan, y empieza todo el proceso de remodelación, contracción, desprendimiento de retina y nuevamente empezamos. Básicamente simplificando todo en 3 fases: inflamación, proliferación y fibrosis, que va a ser un círculo como tal. Y ese es el problema, esa es la situación con este tipo de enfermedad, que como suena como tal, como es un círculo vicioso, muchas veces es muy complicado tratar de detener este proceso. Ahora, parte aquí en el lado derecho, un pequeño cuadro también, tal vez sí es un poquito difícil entender. Vamos a verlo así como que de manera pues no tan circular, como dice, no tan repetitiva. Tenemos el desprendimiento, o también puede ser por la misma cirugía, inflamación, factores de crecimiento, migración, metaplasia, formación de la membrana, matriz extracelular, que básicamente si vemos es un círculo repetitivo que al final pues nos lleva todo a la misma. Ahora, una vez pues como tal el diagnóstico, nosotros lo vamos a hacer de manera clínica, tanto puede ser con los antecedentes del paciente o simplemente al momento en que nosotros empezamos a examinar al paciente en la lámpara hendidura. ¿Con los qué? Pues con los signos y viendo la fundoscopía. Se puede tomar una fotografía de campo amplio, pues para como tal en las imágenes que vimos anteriormente, para estar documentando las membranas, los sitios de tracción y en dado caso los sitios donde hubo la ruptura o el desprendimiento. Y en dado caso, por ejemplo, cuando tenemos un traumatismo penetrante, donde pues los medios ahí no son viables por el sangrado o cualquier situación, podemos pedir un ultrasonido a este tipo de pacientes. Tenemos tratamiento médico o básicamente el pilar de todo esto, que es el tratamiento quirúrgico. Que, pues básicamente lo que queremos como tal primero es tener la anatomía lo mejor posible de manera anterior para posteriormente, más bien aquí en este caso el manejo médico es tanto profiláctico como un poquito preventivo. Se han hablado de diferentes métodos para pues tratar de contener, evitar el proceso de esta enfermedad, como puede ser lo que es el 5-FU o la heparina de bajo peso molecular, que lo ponen como un profiláctico. La heparina también tiene como propiedades antiproliferativas y antiinflamatorias. Entonces, muchas veces esto es como parte de coadyuvante, que al momento de que se realiza pues, la cirugía nos puede ayudar. También el 5-fluorouracilo nos ayuda a prevenir las formaciones de fibrina en cavidad intraocular. Entonces, esto también se puede llegar como a combinar dentro de la misma cirugía. Tenemos pues el metrotexate, que reduce el crecimiento e induce apoptosis de las células que participan aquí. Como recordamos y dijimos al principio, también puede ser una enfermedad nada inflamatoria, sea que está utilizando esteroide de manera constante para tratar de estar desinflamando y evitar pues que el mismo proceso inflamatorio empeore el cuadro. Se han pensado como tal pues en los implantes de Orsunex. Antiangiogénico nos puede ayudar, en este caso estamos hablando de manera específica con el bevacizumab, o tenemos algo que se llama decorina, que es el inhibidor del factor de necrosis beta.
Otro que también nos habían comentado lo que son los colchicinas. La colchicina es un inhibidor de la migración y proliferación de las células del EPR. Daunorubicina, que es una antraciclina relacionada con la disminución del número de reintervenciones en este caso, y pues aumenta el tiempo para al momento de hacer la primera intervención del paciente, de la primera necesidad de cirugía. Tenemos los retinoides, que inhiben la proliferación de células del EPR, y pues finalmente el Taxol, que es como que ahorita el que se está viendo un poquito más prometedor, que es un estabilizador de los microtúbulos y por lo tanto no genera tanta contracción celular. El Taxol simplemente están viendo que una sola inyección de 0.5 era suficiente pues para reducir como la magnitud de esta enfermedad en modelos animales, por eso es como que lo más prometedor que se ha visto de momento. Y pues ya finalmente dijimos que al final el pilar de todo va a ser el tratamiento quirúrgico, que va a ser como tal el estándar. Si estamos hablando pues como tal de un desprendimiento de retina, pues vamos a hacer una vitrectomía plana, vamos a estar quitando las membranas que encontremos epi o subretinianas, vamos a tratar el desgarro, inyección de tamponade, que este pues va a ser el tratamiento en el 60-80% de los pacientes. Ahora tenemos dos tipos de tamponades que son los que se están viendo un poquito más prometedores, que tenemos con el hexafluoruro de azufre, que es el SF6, también el hexafluoretano, que es el C2F6, y el propano, que es el C3F8. Se prefiere en este caso, pues el gas de silicón, porque recordemos que a diferencia del otro, el silicón, eventualmente el paciente hay que valorar una reintervención para retirar el silicón. Y si estamos hablando que muchas veces esta enfermedad se vuelve a reactivar o empeora con los procesos de cirugía, pues lo último que queremos en este caso es una nueva cirugía que pueda llegar a empeorar el proceso. Podemos en desgarros grandes, un cerclaje, y en este caso tenemos el retiro del cristalino por la ensectomía o facofragmentación posterior. En este caso, si tenemos, por ejemplo, que la vitroretinopatía va a ser anterior, y pues estamos hablando que vamos a tener en este caso un tratamiento de desgarros, hay que preferir el láser en comparación con la crioterapia. Como ya habíamos comentado, la crioterapia va a hacer la inflamación aún mayor en comparación con el láser. No sé si hasta aquí es un poquito revoltoso, la verdad, el tema. Traté de simplificar lo más posible, pero pues al final, dentro de lo que cabe, es relativamente corto, porque al final todo nos sigue llevando al mismo camino. Bueno, nadie tiene preguntas. La verdad, tus clases, que soy sincera, desde que eres residente de primer año me gusta. Las haces bastante bien, las resumen súper bien y te lo he dicho, creo yo, siempre. Así que te felicito. No pude lograr terminar de escuchar la clase de la doctora Luisa, pero también sé que la dijo muy bien, así me dijeron los chicos y el doctor. Entonces, si no hay preguntas, continuemos con la otra clase. ¿Se recuerdan que había dicho de que quería de que no viéramos clase y darles un descanso, pero lamentablemente creo que no nos ajusta el tiempo. Entonces, ¿cómo es que se llama? Sí vamos a ver clase el día lunes, pero el viernes no. ¿Ok? Entonces, si gustas, iniciamos, Fernanda. Listo, doctora. Buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hablar del tema de retinosis pigmentaria. Pongan atención porque esta patología sí es frecuente en algunos lugares allá en Huevo, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, la retinosis pigmentaria es un grupo de patologías retinianas hereditarias, clínicas y genéticamente heterogéneas. También esta patología tiene múltiples sinónimos. Se le refiere también como degeneración tapetorretiniana, degeneración retinal pigmentaria primaria, retinopatía pigmentaria, distrofia de bastones íconos o retinitis pigmentosa. Entonces, todos esos nombres es para hablar del mismo concepto. El término retinitis implica sobre todo inflamación, pero la verdad es que la retinosis pigmentaria no se considera una enfermedad inflamatoria primaria. Entonces, esta retinosis pigmentaria es una disfunción progresiva difusa que afecta a los fotorreceptores. Primero afecta a los bastones, luego a los conos y al EPR.
Se han visto que puede ser vista de dos formas: aislada, llamada también como una retinosis pigmentaria típica, o asociada a patologías sistémicas, y aquí se llama una retinosis pigmentaria sindromática. Entonces, en cuanto a su prevalencia, la típica se dice que es 1 en 4.000 casos, es su incidencia mundial, pero se ha visto una mayor incidencia en grupos familiares, en indios navajos, norte de China y en India. Y en cuanto a la retinosis pigmentaria sindromática, es menos prevalente, se dice que 1 en 60.000 casos. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas de esta patología, tenemos dos sellos clínicos que son característicos: la nictalopia y la pérdida de campo visual. En cuanto a la nictalopia o ceguera nocturna, que es la dificultad para ver con poca luz, va a afectar sobre todo a los pacientes durante la primera o segunda década de vida. Van a comenzar con estas dificultades para ver en la noche, y estos pacientes van a describirnos como un estrechamiento del campo visual en la oscuridad, y esto puede hacer que se desorienten fácilmente en condiciones de baja luz. Entonces, esto los hace propensos a tener accidentes, sobre todo en las noches. Entonces, es algo que es un poco característico de ellos. La nictalopia, eso sí, no es patognomónico de la retinitis pigmentosa. También está en otras patologías, pero sí nos hace pensar mucho en esta patología. Entonces, la pérdida del campo visual, como dijimos, es el segundo sello característico de esta patología, en donde el paciente va a tener una pérdida progresiva, insidiosa del campo visual periférico. Los pacientes, como dijimos, van a referir como una contracción progresiva del campo visual, que, por ejemplo, como podemos ver en estas imágenes superiores, afecta sobre todo, se ve una contracción del campo visual periférico, las zonas de rojo, que afectan sobre todo la periferia. Se pueden detectar estos cambios en el campo visual de manera temprana en los pacientes. Lo que se afecta primero, en la mayoría de los casos al menos, y de una forma más severa, es el campo visual superior, que esto reflejaría la alteración temprana de la retina inferior. Entonces, como podemos ver en estas imágenes de acá abajo, vemos que tempranamente se afecta el campo visual superior en ambos ojos. En la retinosis pigmentaria típica, la tasa de progresión del campo visual en general es habitualmente lenta y constante, pero también hay veces que el campo visual puede cambiar drásticamente en cosa de meses o en pocos años, pero lo más común es que se vaya perdiendo lentamente. Y ya cuando llegamos a la etapa final de esta patología, ya se tiene una visión en túnel, que aquí se dice que es donde el paciente más nota su pérdida visual, y cualquier cambio en el campo visual el paciente lo nota bastante, porque ya está en la etapa final y tiene sobre todo esta visión en túnel. En cuanto a la pérdida de visión central, en general se tiene el concepto erróneo de que en esta patología la visión central se mantiene bien, pero eso no es cierto, la visión central también se afecta. Entonces, incluso en varios pacientes que tienen esta enfermedad, se puede afectar severamente en etapas tempranas. Y eso puede ser debido a que los pacientes pueden tener un edema macular cistoideo, puede haber una fuga vascular retiniana que sea difusa, podemos tener una fibrosis macular perretinal, como podemos ver aquí en la imagen, y además defectos del EPR en mácula o fobia. Entonces, no siempre los pacientes van a conservar una buena agudeza visual central. Y en cuanto a los defectos de la visión a color, generalmente la visión a color en esta patología se mantiene bien hasta agudezas visuales de 20-40. Ya peor a estas agudezas visuales ya se empieza a ver alteraciones, y se dice que sobre todo se altera la visión del color azul amarillo. En cuanto a fotopsias y otros síntomas, los pacientes refieren ver destellos como flashes, luces, medialunas, arcos, como semicírculos parpadeantes. Nos pueden referir un montón de estos fenómenos fóticos, y se dice que ocurren sobre todo en el campo de visión medio periférico, adyacentes a donde estarían los escotomas relativos de los pacientes. Y estas fotopsias pueden llegar a ser continuas, entonces la verdad que pueden llegar a ser bien molestas, y a medida que los escotomas van creciendo, se vuelven mayores, estas fotopsias van a desaparecer.
Entonces se dice que es como un continuo, que los pacientes ven estas fotopsias en los lugares que estarían los escotomas y a medida que crecen estos, las fotopsias van a desaparecer. Se dice que en los pacientes, un 35% de los pacientes presentan esto, pero otras literaturas dicen que incluso más de la mitad van a presentar fotopsias. Y siempre hay que tener cuidado que el paciente requiere estos flashes porque tampoco quiere tratar desprendimientos de retina. Y estas fotopsias ocurrirían con secuelas de la degeneración de la... Creo que no se escucha. ¿Qué? ¿Hola? ¿Te escucha? Ahí sí creo que sí se escucha, pero no. Bueno, continuaré. Sí, se escucha, doctora. Ya. Por la apariencia del fondo de ojo, inicialmente la retina se puede ver normal, incluso ya con la presencia de los escotomas. Se fue lejos, doctora, casi no se escucha. Claro, ahí se escucha. Será el internet. Mucho mejor, mucho mejor. Ya. Bueno, me avisan si se corta. Entonces, como les decía, inicialmente la retina se puede ver normal y incluso cuando ya se tiene como escotomas en la visión. Entonces puede verse como aparentemente normal y esto nos puede hacer pensar que estamos ante una retinopatía pigmentaria sin pigmento. Pero esto es como una etapa inicial. Entonces, si seguimos viendo al paciente, vamos a ir viendo que vamos a tener los cambios clásicos que podemos ver aquí, que lo clásico sería la atenuación vascular, el moteado y granularidad del EPR, las espículas óseas y que se vea el nervio óptico pálido. Entonces, clásicamente, esta es una enfermedad que presenta un compromiso bilateral simétrico y presenta una mayor pigmentación en la periferia, como podemos ver aquí. Y en etapas ya más avanzadas, vamos a poder ver que hay una atrofia del EPR y de la coriocapilares que producen que el fondo se vea más pálido, ya que se vuelven visibles los vasos coroideos más grandes. Entonces, ahí estaríamos dentro de una etapa avanzada. Y esta patología puede continuar y la atenuación vascular volverse tan grave que los vasos retinianos se ven como filamentos. Entonces, esto ya nos habla de que es una patología que ya está muy avanzada. Este en general en un fondo de ojo, un paciente de 65 años, donde ya los vasos se ven como filamentosos. En cuanto a otros hallazgos oculares, tenemos que errores refractivos en estos pacientes es frecuente la miopía alta y también pueden tener hipermetropía. En cuanto a hallazgos maculares, se describe que hasta el 50% de los pacientes pueden presentar edema macular cistoide, agujeros maculares o membranas epirretinianas. En cuanto a las alteraciones del vítreo, también se describe que se pueden ver unas células pigmentadas como parecidas al polvo, que sería como similar a el polvo de tabaco en el vítreo, y que se debería a la degeneración del EPR, que se puede ver en esta imagen, pero como es tan como polvo, la verdad que no se logra ver tan bien en las imágenes. Fue la mejor que se pudo ver. Y en cuanto a cataratas, en estos pacientes se presentan en edades más jóvenes. Se dice que hasta los pacientes de 20 a 39 años, ya la mitad de ellos van a tener catarata. Y el tipo más común va a ser la catarata subcapsular posterior. Y además hay que tener cuidado con estos pacientes que se ha visto que pueden desarrollar glaucoma de ángulo abierto. Dentro de las pruebas complementarias a pedir, es importante solicitar el estudio genético. Se han descrito más de 100 alteraciones genéticas relacionadas a esta patología. La mayoría de las alteraciones afectan los genes que afectan la cascada de fototransducción, el ciclo de los retinoides y la estructura de los fotorreceptores. Entonces aquí podemos ver una imagen de la cantidad de genes que se han descrito en esta patología y podemos ver que, bueno, una gran cantidad todavía son desconocidos, pero aquí podemos ver que serían uno de los más frecuentes y estos dos se relacionarían con la estructura de los fotorreceptores. Y según el gen afectado, dará un distinto tiempo de aparición y características como fenotípicas de la patología. Entonces, por eso es importante el estudio genético. En cuanto al electroretinograma, las alteraciones en este estudio pueden ocurrir temprano
y en general preceden a los síntomas de la ceguera nocturna y las anomalías del fondo de ojo. Entonces, es muy importante esta prueba para tener una evaluación cuantitativa de la gravedad de la enfermedad y nos sirve también para seguir la progresión. En el electrorretinograma de campo completo vamos a poder ver que con esta prueba evaluamos la afectación difusa de la retina. Entonces, vamos a poder ver que inicialmente va a haber una disminución de la respuesta escotópica en donde se encargan los bastones, donde se pierde la amplitud. Este sería un electrorretinograma normal y aquí un electrorretinograma de un paciente con retinitis pigmentosa, donde se pierde la amplitud de las ondas y ya poco tiempo después también hay una disminución de la respuesta fotópica, que sería la encargada de los conos. Entonces, aquí esta es una representación esquemática de cómo se vería el electrorretinograma en las distintas etapas de un paciente con retinosis pigmentaria. Entonces, estas líneas verticales indican el momento del estímulo y se ve que a medida que progresa la patología, la amplitud de las respuestas disminuye. Entonces, cuando evaluamos, por ejemplo, la función de los bastones, vemos que en la etapa temprana ya disminuye la amplitud de la onda. Entonces, en condiciones donde actúan los conos, se mantiene casi normal en las etapas tempranas. Pero luego ya en una retinosis pigmentaria intermedia, vemos que ya la respuesta de los bastones es casi nada. Luego, en la etapa de los conos, ya se ve que se altera, hay una disfunción porque la amplitud de la respuesta ya está disminuida. Y en la retinosis pigmentaria avanzada, vemos que el electrorretinograma completo, o sea, en condiciones escotópicas y fotópicas, está abolido, o sea, está totalmente extinguido. Y entonces también tenemos el electrorretinograma multifocal, que nos serviría para estos pacientes que están en estadios avanzados, cuando vimos que el electrorretinograma de campo completo se vuelve no registrable. Entonces podemos seguir haciéndole un seguimiento al paciente utilizando este electrorretinograma multifocal. En cuanto a la perimetría, como dijimos previamente, la pérdida progresiva del campo visual es algo característico de esta patología. Entonces, esta perimetría es una herramienta esencial para cuantificar el cambio real del déficit visual. En general, la pérdida de campo visual va a ser simétrica y bilateral. Entonces, típicamente se describe que comienzan escotomas aislados en las áreas periféricas medias y que gradualmente se van fusionando y forman un escotoma como el anillo parcial o completo. Y ya a medida que avanza la enfermedad, este escotoma anular se va extendiendo hacia afuera y también hacia adentro, pero más lentamente. También, aparte de estos escotomas en anillo, se ha visto que hay una progresión desde la retina superior a la inferior como un patrón arqueado. Y también se dice que la perimetría cinética sería la más adecuada para evaluar la pérdida de campo visual periférico. Y se estima que varía mucho dependiendo de la presentación y del gen afectado, pero como una tasa anual de disminución del campo de la perimetría va de un 2 al 12% según el paciente. Entonces, es para tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la prueba. Ahora, en cuanto a la autofluorescencia, en el 50 o 60% de los pacientes que tienen esta patología se presenta un anillo foveal anormal, que podemos ver aquí, marcado, que tiene una autofluorescencia aumentada. Se le dice un anillo perifoviolar, que sería la zona de transición entre la retina normal y anormal. Entonces, áreas fuera del anillo se correlacionarían con una pérdida de la capa nuclear externa, disrupción de la zona elipsoide, y dentro del anillo sería una zona relativamente normal. En cuanto al OCT, tenemos que podemos ver la patología en sus estadios tempranos. Vamos a ver un acortamiento de los segmentos externos de los fotorreceptores. Esto lo veríamos como una desorganización de las capas externas de la retina, con una pérdida de la membrana limitante externa y una disrupción de la zona elipsoide. Y en estadios más avanzados ya podemos ver tubulaciones externas y focos hiperreflectivos. Por ejemplo, si vemos esta imagen superior, podemos ver cómo hay una pérdida perifoviolar de las capas externas de la retina, pero aquí en central todavía conservamos la zona elipsoide
y que esto se correlacionaría con lo que dijimos previamente del anillo perifoveolar en la autofluorescencia. Y aquí también podemos ver cómo estos pacientes pueden presentar un edema macular cistoide y una pérdida de la zona elipsoide. Entonces, el OCT va a ser muy útil para detectar las patologías maculares que pueden presentar estos pacientes. Ahora, en cuanto a variantes de presentación de la retinosis pigmentaria típica, tenemos la retinitis pigmentosa sin pigmento, la retinitis pigmentosa sectorial, la central o inversa y la pericentral. En cuanto a la retinitis pigmentosa sin pigmento, su característica principal es la ausencia de áreas de hiperpigmentación, que es la forma que vemos de las espículas óseas. Entonces, si vemos este fondo de ojo, nos llamaría la atención porque esperaríamos ver las espículas óseas y no están. Entonces, el cuadro clínico y el electroretinograma son idénticos a la retinitis pigmentosa clásica. Y también vamos a encontrar las celdas como en polvo que vimos que podían estar en el vitrio. Y aquí lo más importante para confirmar el diagnóstico en esta patología es el electroretinograma, porque como nos faltarían las espículas óseas, a veces uno se puede confundir y creer que no es esta patología, pero sí. Y el pronóstico va a ser similar a la retinitis pigmentosa clásica. Ahora, la retinitis pigmentosa sectorial, esta sectorial o en sector, va a ser un subtipo de la retinitis pigmentosa como típica, en donde los cambios pigmentarios no afectan toda la retina. Aquí la mayoría de los pacientes pueden no presentar síntomas y vamos a ver áreas como bien definidas, como podemos ver en las imágenes, que tienen una atrofia clínica del EPR, hiperpigmentación similar a la retinitis pigmentosa, y se dice que afecta sobre todo los cuadrantes inferiores y sobre todo al cuadrante nasal inferior. Este también va a ser bilateral y simétrico, y los campos visuales van a mostrar el defecto, pero localizado en el área, se correlacionaría con el área afectada. Entonces, el pronóstico en estos casos de estos pacientes es bueno, porque igual conservan áreas de retina sana. Ahora, la retinitis pigmentosa central, o también llamada inversa, en estos pacientes la visión central se encuentra afectada desde un inicio, porque lo principal aquí, la afectación va a ser central y no en la periferia. Van a presentar nictalopia y discromatopsia. La atrofia del EPR y hiperpigmentación en el área macular se va a observar, y el resto, como que va a haber una conservación relativa de la periferia de la retina, porque aquí lo principal va a ser lo central, y el pronóstico visual va a ser malo porque desde un principio se va a afectar la parte más central de la visión, que sería la mácula. Ahora, la retinitis pigmentosa pericentral, en estos pacientes se dice que pueden ser asintomáticos o presentar nictalopia. Es característico que ellos presenten una hiperpigmentación alrededor sobre todo de las arcadas temporales, como podemos ver aquí, y también rodeando al nervio óptico. El ecuador y la periferia de la retina se encontrarían libres de estas lesiones, y en cuanto al campo visual, veríamos los escotomas que respetan la zona central y periférica, serían como más localizados, y las áreas de retina que no se ven afectadas clínicamente serían normales por el electroretinograma. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de esta patología, tenemos que pueden ser múltiples, pero dentro de ellos tenemos las patologías retinales que causan inflamación, como la retinopatía por rubiola congénita. Se puede confundir porque son niños que van a presentar esta como retinopatía pigmentaria y además sordera. Entonces uno puede pensar que es una retinosis pigmentaria sindromática, pero no, sería por rubiola. Y aquí la diferenciamos con un electroretinograma flash. La sífilis también puede dar la apariencia de retinitis pigmentaria porque también habría presencia de pigmento, pero en este caso se da más en parches grandes y no tanto en estas espículas óseas. Y otras retinitis infecciosas, ya sea por toxoplasma o herpes, también dicen que se podría parecer bastante y nos podría hacer confundir. También tenemos la retinopatía autoinmune paraneoplásica, que se describe que sobre todo pacientes que tienen melanoma se produce una retinopatía muy similar a esta retinitis pigmentaria, y produce también ceguera nocturna. Y además la toxicidad por fármacos, que podemos tener múltiples fármacos que producen esto,
como la clorpromacina. Se dice que la cloroquina y la hidroxicloroquina, además de esta maculopatía típica, también puede haber presencia de pigmento, de hiperpigmentación que nos puede hacer pensar en una retinosis pigmentaria y la hipertrofia congénita del EPR, que es lo que podemos ver aquí en la imagen, que es, uno puede confundirse porque esta es una condición benigna que es congénita, en donde se ven como unas lesiones que son hiperplasia del EPR y se les dice huellas de oso. Entonces también describían que era un diagnóstico diferencial a tener en cuenta para que uno no se confundiera. Esto es algo benigno. Entonces las pruebas funcionales de retina van a estar normales en estos pacientes. Y ya pasando al enfoque terapéutico, si bien sabemos que esta patología no tiene cura, sí tiene un enfoque terapéutico que podría ayudar a mejorar las condiciones de vida del paciente. Entonces, siempre tenemos que recordar y corregir los errores refractivos cuidadosamente a este paciente para tratar de darle la mejor calidad visual posible. La extracción de catarata cuando sea adecuado, como dijimos, la mayoría de los pacientes, o sea, muy frecuente que estos pacientes tengan catarata a una edad más temprana de lo normal. Entonces, la mayoría de estos pacientes se dice que se operan antes de los 35 años. Así que hay que estar atentos cuando aparezca catarata para operarlos porque les mejora la agudeza visual dentro de lo posible. Manejo del edema macular, también muy importante porque causa disminución de la agudeza visual y hay que estar atentos a su operación para darle un manejo oportuno. Se prefiere su detección con OCT y se ha descrito un manejo satisfactorio del edema macular de estos pacientes con inhibidores de anidrasa carbónica y cuando ya se vuelven como refractarios, se puede pensar en inyección intravitreal de triamcinolona. El asesoramiento genético también es importante porque hay que pensar que esto, como es genético, muchas veces la familia también hay que involucrarla en esto. Y la rehabilitación visual, que es fundamental, que se le entregue apoyo al paciente, que se les derive a la unidad de baja visión para que se les dé apoyo y capacitación a los pacientes para que prontamente se les enseñe cómo orientarse, cómo poder movilizarse y tratar de ser lo más autónomos posibles. Entonces es muy importante la rehabilitación visual y bueno, también recordar que estos pacientes tienen que tener un manejo multidisciplinario, que también los tiene que ver el psiquiatra, el psicólogo, porque el impacto social de esta patología es muy fuerte, entonces para que los ayude a sobrellevar la enfermedad. Dentro del enfoque también tenemos 6 estrategias de tratamiento que podrían ayudar a estos pacientes. Tenemos los agentes neuroprotectores, que serían principalmente los factores neurotróficos o agentes antiapoptóticos y antioxidantes, que algunos estudios dicen que podría ayudarlos en las primeras etapas de la enfermedad, pero otros dicen que no se ha demostrado tanto mejoría. Serían usar vitamina A, ácido docosahexaenoico, luteína y otros factores tróficos. Tenemos también la terapia génica, que se está investigando, que a través de una inyección mediada por un virus, tratamos de reemplazar el gen causante de la enfermedad. Entonces, es por eso lo importante de saber qué mutación afecta al paciente para poder identificarla y darle una terapia de reemplazo genético, para así intentar eh, parar la degeneración temprana en la retina. Pero igual todo esto está en estudios, aún no sale nada como oficial. Entonces, por eso es importante siempre saber qué mutación presenta el paciente. También la optogenética, que puede ser otra terapia innovadora y probablemente a futuro, que es introducir proteínas que son ópticamente fotosensibles en la retina que ya está degenerada para poder favorecer la expresión de esta fotosensibilidad y poder restaurar la función del cono, cosa que así poder volver fotosensible a las células retinales residuales, como las células bipolares o las células ganglionares. Entonces se busca como restaurar esta fotosensibilidad para poder tratar de seguir viendo. También se ha descrito el tratamiento con células madre, que sería la inyección de estas células madre en el sitio de la lesión de la retina para inducir la diferenciación de este tipo de célula lesionada y reemplazar estas células dañadas. Pero, pero también se está viendo qué seguridad podrían tener porque hay otros estudios que dicen que esto igual es bastante inflamante y apoptótico, entonces todavía está en estudio. Otro,
Otra posible tratamiento pueden ser las prótesis retinales o las retinas artificiales, que consta de implantar una prótesis de retina eh, para, para tratar de reemplazar la visión de los fotorreceptores. Y también tenemos los fotointerruptores químicos, que sería inyectar en las células residuales no fotorreceptores genes que los volverían como ser fotosensibles. Entonces, así expresarían proteínas que los volverían más fotosensibles y podrían llamarse así fotointerruptores. Pero todavía no hay nada aprobado, por lo que todo está en estudio, pero sí próximamente se podría tener alguno de estos tratamientos. Entonces, un poquito más sobre la retina artificial, que esto también está bastante avanzado en este tema. De hecho, hay dos implantes hiperretinianos que ya están en el mercado, que es el Argus 2 y el Alpha AMS, que ya de hecho hay uno que está aprobado incluso por la FDA para utilizarse. Ambos implantes funcionan estimulando las capas internas de la retina, por lo tanto requieren que la arquitectura retinal interna esté intacta. Entonces, este implante epirretinano se coloca en la retina, como podemos ver aquí, y se conecta a una cámara que está montada en los lentes del paciente. Entonces, el implante estimularía directamente las células ganglionares retinales que están residuales. Entonces, se ha visto que estos implantes podrían restaurar la función visual básica del paciente y mejorar el rendimiento de las pruebas visuales y aumentar la movilidad diaria de los pacientes. No se ha visto que obviamente el paciente vuelva a ver como antes, pero sí pacientes que veían muy, muy mal, han recuperado un poco más la visión y que para ellos ha sido bastante satisfactorio. Entonces, igual siguen estando en estudios porque no se sabe qué tan citotóxico sería esto, pero igual está una alternativa que ya estaba lista en el mercado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, ese tema es bonito, ¿sí? La verdad, los que han visto este tipo de pacientes y saben del tema, obviamente al ver los cambios pigmentarios que tienen en toda la retina periférica pueden hacer el diagnóstico. Las pruebas genéticas sí se pueden realizar, pero no sé si alguno de ustedes o tú, Fer, sabes cuánto cuesta esa prueba. Las Son, pruebas genéticas. son carísimas, doctora. Sí, son muy caras, valen entre 900 a $1,500 y obviamente las personas pues no todas van a poder pagar y son caras porque no las hacen pues en nuestros países, sino que las mandan a Estados Unidos, pero sí lamentablemente son demasiado caras. De ahí, otra de las cosas muy importantes que Fernanda dijo del tema es los cambios que vamos a ver en el electroretinograma. Sí, todo eso que lo dijo, créanme que casi siempre preguntan. Obviamente no son estudios que nosotros vemos con frecuencia, pero en la mayoría de evaluaciones siempre hacen ese tipo de preguntas. Y ahí quiero ver qué más. La indicación de cirugía. Obviamente cuando la catarata ya nos está quitando bastante visión, es cuando tenemos que operar. De lo contrario, solo observación, como bien lo dijo. No sé si alguno de ustedes vio esto de Elon Musk, que va a hacer conexión de los chips y todo eso. No sé si alguien lo leyó, lo vio o no. Nadie lo ha visto. Yo sí lo vi, doctora, que Ajá. supuestamente estaba funcionando bastante bien, pero en un paciente falló, pero que tenía resultados prometedores. Sí, la verdad que eso está súper innovador, da un poco de temor, pero incluso promete hacer manejos en pacientes NPL, ¿verdad? Que vuelve visión. Obviamente no conozco el mecanismo que va a llevar eso, pero creo que es un gran avance y esperamos que no sea tan caro para que podamos tener en pacientes, porque si ustedes han visto a la mayoría de pacientes que tienen su ceguera legal, o pacientes con retinosis pigmentaria, se van a dar cuenta que es bien triste su vida, o sea, literalmente es triste. Y obviamente es indicado de que no tengan familia muchas veces. ¿Por qué? Porque obviamente es genético, ¿sí? Entonces sabemos que es autosómico dominante, entonces también eso nos puede generar un poquito de controversia en ese tipo de pacientes, pero la mayoría de personas son perfiles de bajos recursos. Yo me recuerdo que cuando era residente de primer año,
estaba en el IPC, fui a una jornada a Chiquimulía y me recuerdo que era toda una familia completa, todos los nenes tenían retinosis, con muy mala visión, obviamente, por eso es importante mandarlos a salud visual para todos los pacientes que tengan ese tipo de cosas, más que todo de baja visión, porque pueden ayudarles mucho, si no van a ser personas que no van a ser productivas. Entonces, obviamente, eso es otra de las cosas importantes en cuanto al manejo. De ahí para allá, pues lo dijiste muy bien, te felicito de igual. Me han gustado las últimas clases que he logrado entrar y ver, ¿ve? Entonces, muy bien. El día de mañana vamos a ver la clase del doctor Francisco, ¿verdad? Y en la otra clase que no me recuerdo cuál es, creo que es retinoblastoma. Entonces creo que van a ser retinoblastoma y facomatosis para que mañana las veamos. Ok, entonces pasen bonita tarde. Nos vemos el día de mañana. No tengo que estarles repitiendo los de la cámara. Por eso es que felicito a Jesús, a Alfredo y a Francisco, que sí encendieron su cámara. Entonces ellos están en la clase. De igual manera los chicos que están acá en zona 10 igual. Entonces los demás sí van a tener falta. Ok, bueno, pasen bonita tarde. Nos vemos mañana. Chao, doctora, gracias.